Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ustedes. Eh, si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Hoy vamos a leer para las parejitas y para mis solteritos y para mis solteritas. Si quieres, si quieren, oremos por todas aquellas personas que en este instante tienen algún tipo de dificultad económica, tienen algo que pagar y no han conseguido ese dinero. Bueno, decretemos, declaremos ya y también con esta llama encendida de que lo consiguen y lo consiguen en abundancia. También, si tú quieres lecturas personalizadas, en el primer comentario y en la descripción del video está mi WhatsApp personal y con muchísimo gusto ahí te atiendo. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita, me sigas en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok. Para ti es gratis y para mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial, mi Géminis, de parte de el arcángel Metatron. Wow. Tienes un vínculo muy especial con los niños o con las personas que tienen esa alma inocente, un alma infantil. Especialmente tienes el don para ayudar a estas personas, para aconsejarlas, para, eh, ¿cómo te digo? Para sostenerlas, para consolarlas a estas personas. Y es algo que es para ti en tu beneficio. Cada vez que tú ayudas a un niño o a una persona con un alma inocente, eso se te multiplica a ti en bendiciones, mi querido y mi querida Géminis. Tienes un alma hermosa, preciosa, bonita, así bastante transparente, mi querido y mi querida Géminis, y atraes no solamente a los niños, sino también a los animalitos, a los perritos, gatitos, a todo aquel que tenga un alma inocente, así como la mi peludichis que está aquí con sus patitas. Está aparentemente profundamente dormido, pero ahí está meneando su colita. Mira, saluda peludichis, sí, eso, saluda, saluda. Y menea la colita. Bueno, vamos a primero hablar con las parejitas y preguntar exactamente qué es lo que siente por ti esa persona especial. El as de copas de manera invertida, aunque hay personas que la ven de una manera negativa, yo lo veo de una manera positiva. ¿Listo? Porque me dice que es una persona que ha dejado su pasado atrás y que te quiere y que quiere hacer las cosas muy, muy bien contigo. Dice que él sabe lo que siente por ti, exactamente, está seguro, está muy segura de esos sentimientos que tiene y son sentimientos bastante fuertes, se siente pleno, se siente plena a tu lado realmente. ¿Qué es lo que espera de ti tu persona especial? Espera que tú también, ¿cómo te digo?, le pongas corazón a la relación, que dice que espera que tú logres hacer esos cambios en tu vida para que ustedes dos avancen, para que ustedes dos crezcan como relación, como pareja. Es una persona que espera de ti que tú tomes en la fortaleza suficiente para dejar ciertas cosas del pasado que no te habían estado permitiendo a ti tener una relación con alguien nuevo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa lo mejor. Piensa que eres una persona divertida, optimista, que eres una persona que tiene una confianza al 100%. Eres alguien que siente que tú tienes como un ángel, un sol que atraes a las demás personas, no solamente a él o a ella, sino que atraes las cosas buenas, las cosas positivas. Lo único que dice es que necesita que dejes algo atrás de tu pasado. ¿Qué me les espera a ustedes como personas, como pareja, como personas individuales también? Me dicen que el fortalecimiento en la relación de ustedes, eh, sí, en la parte emocional y todo eso, pero también en la parte sexual. Mucho,
muchos encuentros de ustedes, el amor crece, el amor realmente se fortalece entre ustedes dos y entran en acción con muchísimas cosas. También eso que él o ella quiere en este instante, ese 4 de copas invertido, me dice que los dos dejan el pasado atrás y se centran en el futuro, en crecer, en madurar, en hacer de lo que ustedes están construyendo en este momento algo fuerte, algo realmente que sea duradero en el tiempo y que sea firme, no solamente que estén ahí por mucho tiempo, sino que sea algo firme para ustedes dos. Vamos a ver qué más te dicen las cartitas en este día de hoy. Mira, te dicen que si ya llevan mucho tiempo y tal vez la relación se ha enfriado un poco, que vuelvan a ese primer amor, que se vuelvan a enamorar, que hagan pactos entre ustedes dos, encuentros, que se manden mensajitos sugerentes o videos o mensajes de voz o correos o dejarse notitas por ahí, algo que reavive la llama de la pasión que tal vez está un poquito así entre ustedes dos, que está un poquito como medio embolatadita, pero son como etapas, ¿no? Digo yo, todas las relaciones tienen sus etapas, tampoco es de esperarse que en las 24 horas del día o que todo el tiempo estén al 100% y que la pasión sea una llama constante. En las relaciones no, las relaciones tienen sus etapas, tienen sus tiempos, pero entonces como pareja, como ustedes, como personas ya maduras, no importa si tienes pocos o muchos años, pues entonces se dan cuenta de cuando hay algo que no está funcionando bien y se ajustan, se van haciendo ajustes. Las relaciones se construyen día a día, paso a paso y beso a beso, caricia a caricia, palabra a palabra. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir mi pareja y yo avanzamos y crecemos. O escribe cresta en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahorita a hablar con mis solteritos y con mis solteritas. Listo, mira, hay alguien, reina de bastos de manera invertida, me dice que hay alguien de signo de fuego, hay alguien de signo Aries, Leo, Sagitario que está tratando de seducirte a ti. Es una situación en la cual no se te aconseja involucrarte. Tú, yo creo que ya has visto esto o ya has presentido esto con esta persona y sientes y presientes que no te conviene, pero hay algo que te atrae muy, muy fuerte a esta persona. No te dejes tentar porque es una relación que realmente no te conviene. También me dicen que eso está, o sea, esa persona, esta es la carta del 2 de oros de manera invertida. Esa persona como que se medio ha estado queriendo aprovechar de tu cierta inestabilidad, ya sea económica, emocional o espiritual, y ha querido involucrarse contigo. También me hablan de que si hay alguien que quiere pedirte dinero prestado o que tú sirvas de fiador o de fiadora, te dicen que no lo hagas, que no te conviene, vas a perder el dinero y también podrías perder al amigo o a la amiga. Si te vas a involucrar en algún tipo de sociedad o algún tipo de negocio, analízalas muy bien, mira todos los pros y los contras de esa situación. ¿Listo? Bueno, esta carta de la sota de espadas me dice que es momento para ti de pensar situaciones que necesitan en este momento de tu determinación, de tu fortaleza. A eso que tú has estado preguntando, la respuesta es realmente sí. La respuesta es totalmente positiva y te dicen que tú eres una persona que ha estado, ¿cómo te digo? Mm, Pensando mucho con el sentimiento o con el corazón con respecto a cierta situación, pero te dicen que esa decisión que tú tienes que tomar y que la respuesta es positiva es más que todo terrenal, es más que todo material. Sí, es pensar en la justicia de las situaciones, pero no meterle tanto corazón a eso que tú debes decidir. Bueno, ¿qué se te viene a ti en un futuro más bien cercano? Cercano te vas a dar cuenta de una persona que te ha estado traicionando, una persona que no ha estado siendo muy honesta contigo,
Hay personas que han estado siendo bastante cizañosas y que podrían estar hablando mal de ti. Fíjate muy bien con quién tú te involucras, mi querido y mi querida Géminis, porque podría ser una persona muy allegada a ti, muy acercada a ti, de signo Géminis, también al igual que tú, Libra, o del signo Acuario, que puede estarte traicionando. Va a haber como una justicia divina o algo, una intervención divina para que tú te des cuenta de quién es esta persona y que no caigas en la trampa o en las trampas de esta persona o de esta situación que están queriéndote a ti como involucrar o te querrían involucrar o como que te podrían responsabilizar de ciertas situaciones. Listo, no tengas miedo, no tengas temores a la carta del loco de manera invertida. Te dicen que si hay alguien que te va a presionar en un futuro cercano a tomar cierta decisión, tómate tu tiempo, no dejes que esa persona te acelere o se aproveche de tu inestabilidad en determinado momento. Vamos a ver un mensaje final para ti, mi querido y mi querida Géminis, solterito o solterita, me habla así. Mira, te dice que te liberes de las preocupaciones, listo, y dejas en mano de Dios las soluciones. Si tienes algo que tú estás queriendo resolver y no encuentras como la manera, escribe en un papelito eso que tú necesitas resolver y le pides a tu yo superior, a tu guía espiritual, a Dios, a la divinidad que tú quieras, le pides que en sueños te lo muestre. Este papelito lo colocas debajo de tu almohada y verás que vas a soñar con esa respuesta que tú requieres. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.